Este podcast es grabado en los estudios de Portela Media Band. Si tienes un proyecto de podcast o videopodcast y estás buscando un lugar donde quede increíble, ponte en contacto con nosotros. Encuentra más información en portelamb.com. Se ha puesto a pensar que detrás de cada "qué buena propaganda" se la fumaron verde. ¿Cómo se les habrá ocurrido esa locura? Hay colosales, intensas, demenciales, increíbles, quiméricas, irracionales e interesantes historias. Si lo ha hecho, acá se las vamos a contar en detalle. Y si no lo ha hecho, también. Derribaremos mitos y todo aquel imaginario que distorsione la verdad alrededor de esas ideas de la publicidad colombiana que de alguna u otra forma han marcado nuestro destino. Los personajes, las intrigas y los tejemanejes en el backstage publicitario. Aquí, ¿en qué diablos estaban pensando? Un podcast de Copu y Portela Media Band en el que daremos respuesta a esta vertiginosa e inquietante incógnita. Bienvenidos a la verdad. Crea fama y échate a dormir. Tal vez es uno de los dichos más antiguos que todavía tienen vigencia en nuestros días. Es tan genial que puede ir en doble vía porque funciona tanto para lo bueno como para lo malo. Si eres una persona con buena fama, será difícil que la gente crea que fuiste capaz de hacer algo malo. Y si eres una persona con mala fama, será difícil que la gente crea que hiciste algo bueno. Lo mismo sucede con los países, claro que a otra escala. Y en el caso de Colombia con implicaciones muchísimo más graves. Para el año 2008, después de la pesada etapa donde el narcotráfico y sus bombas resonaron en los noticieros del mundo entero, en un momento en que la violencia extrema desatada por grupos armados al margen de la ley parecía menguar, Colombia vivía una especie de renacimiento que se sentía en el aire. Pero, ¿cómo hacerle entender al mundo que esta era una nueva Colombia? Hoy hablaremos de Colombia. El riesgo es que te quieras quedar. Una campaña de Sancho BBDO para ProColombia que le mostró al mundo la verdadera cara de Colombia y revolucionó completamente el sector turístico del país. Para empezar, Natalia Pérez, hoy fundadora y directora general de Name, quien era directora de cuenta para Sancho BBDO, nos enmarca en la situación de aquel momento y la inmensa oportunidad que se presentaba. Pues mira, yo creo que en ese momento la imagen de Colombia a nivel internacional estaba, yo creo que muy marcada en gran parte por la lucha contra el narcotráfico, el conflicto armado interno y la gestión del entonces presidente, que era pues obviamente Álvaro Uribe. Si no estoy mal, estaba como en la mitad del segundo mandato. Cosas importantes como la política de seguridad democrática. Creo que en julio también fue la operación Jaque, toda la liberación pues, de secuestrados que se ejecutó en ese momento, que fue un golpe mediático muy positivo también como para el gobierno. El tema del desplazamiento masivo, forzado, pues obviamente de la población vulnerable por todo el tema del conflicto armado, el tema de los falsos positivos también. O sea, yo creo que en general el 2008... Colombia sí proyectaba, digamos que una imagen de avances en seguridad, pero con fuertes cuestionamientos en el gobierno por corrupción, por violaciones de derechos humanos, por tensiones diplomáticas. Mejor dicho, no era el mejor momento ni el mejor año para recibir, digamos, ese brief, pero sí era la situación ideal para hacer un concepto como el que hicimos. Es decir, vimos una oportunidad en un año que fue marcado por muchas cosas, digamos, a nivel internacional. Colombia era percibido como un país siempre en llamas, peligroso, donde podría pasarte cualquier cosa en cualquier momento. Las mismas agencias de viajes en otros países se lo advertían a sus clientes. Si decide viajar a Colombia, es bajo su propio riesgo. La mala imagen del país a nivel internacional era indiscutible. Entonces, ¿hacia dónde llevar la estrategia? ¿Qué elementos clave de la identidad colombiana destacar para atraer al turista internacional? Escuchemos a Alejandro Bermúdez, Chuy, que en ese momento de su carrera fuera director creativo en Sancho, y a Pepo Corredor, VP creativo de la agencia para ese entonces. Ambos parte del equipo involucrado en esta campaña para ProColombia.
Ni siquiera era una campaña tan grande, empezó siendo una campaña de 9 afiches. Y ahí tuvimos el lujo de tener a Marcelo de planner, que era increíble. Y el riesgo, la palabra que quieras, o sea, el riesgo, el miedo, el temor, el terror de venir a Colombia era una realidad, era una verdad. O sea, todo el mundo decía, si voy a Colombia me van a robar, me van a secuestrar, me va a perder la vida. Y ese miedo hizo que el país tuviera un retraso de 20 años, casi 20 años en el turismo. Y uno veía un crecimiento en la región como del 7%, año tras año, y Colombia tenía menos de 3 millones de turistas al año, todos los años, durante 20 años. O sea, estaba súper quedado. Y ahí lo que decíamos con Marcelo era salir con otro eslogan de Colombia es súper bonita, diversa, tiene pajaritos y demás. No iba a lograr nada. O sea, iba a ser una campaña más donde otro año iba a continuar el retraso. Cuando uno mira la campaña que lo hablábamos ahorita antes de estar en la grabación, los elementos que la campaña tiene, curiosamente, cumple con todo lo que una campaña de turismo de un país debería tener, ¿no? Entonces uno la mira y sí habla de paisajes, habla de que tenemos la diversidad, habla de bosques, nieve. Bueno, mejor dicho, vende todo lo que el país tiene para ofrecer, digamos, en términos turísticos convencionales, pero sí tiene un elemento en donde me parece que se hizo un diferencial gigante más allá de la palabra riesgo, del otro costado, ¿no? Del por qué la gente se enamoraba de Colombia, y es la gente, ¿no? Y yo creo que ese factor humano que tiene Colombia, que además no es una promesa falsa, sino que cuando el extranjero viene a Colombia, y en esa época mucho más, porque ver aquí antes a un extranjero en una cosa era como una aparición divina, ¿no? El extranjero aquí llegaba y era literalmente un dios porque no se veían extranjeros en Colombia en esa época. Entonces, cuando el extranjero venía en esa época, aún pasa, pero en esa época pasaba mucho más, pues la gente de verdad se esforzaba en exceso para tratarlo bien y para hacer que esa percepción que ese extranjero traía en su cabeza cambiara. Entonces la gente de verdad pues se desvivía por atenderlo bien, y el servicio era una cosa increíble. Entonces eso es muy raro, porque normalmente cuando uno mira países que son turísticos o ciudades que son muy turísticas, el local se aburre de ver turistas y generalmente suele ser muy hostil con el turista. Pero acá, para nosotros, el turista era literalmente como un dios. Entonces era muy bien tratado, y ese factor humano quedó muy plasmado en la campaña también, de los extranjeros que narraban su experiencia de cómo se habían enamorado de Colombia. Sí, se habían enamorado de las playas, de los bosques, de la nieve, de la aventura, de todo, pero de la gente principalmente. Eso quedó súper plasmado ahí, y yo creo que era el factor diferencial, como que le ponía ese sello de identidad colombiana a la campaña. Recorrimos el mundo buscando un lugar poner una agencia de viajes, y hace un año mi socio me dijo: no te imaginas cómo es Colombia. Vine y me di cuenta que el Triángulo de Café va más allá de la imaginación. Un lugar que lo tiene todo. Del verde de las montañas al blanco de los nevados, donde se puede descansar, vivir aventura, donde se conoce una cultura diferente, la cultura del café, donde todos los colombianos te reciben con brazos abiertos y un taza del mejor café del mundo. Colombia, el riesgo es que te quieres quedar. Llega el momento de encarar la estrategia y llegar a las ideas para luego venderlas. Todo debía pasar muy rápido, no había tiempo, como suele pasar en nuestro oficio. Pero dejemos que sea el equipo quien nos cuente cómo ocurre esto. La campaña específicamente sí eran 9 afiches, era un afiche por región, o sí, como por región a promocionar, y ahí entramos como a planning. El planning, como te decía, se hizo con el cliente, entonces fue un proceso muy rápido. O sea, fue una sentada larga con Nati, con el cliente, con Marcelo, y ahí decidimos cómo encarar de frente esa problemática que había en el país. De ahí era irse a escribir. Eso fue muy corto porque los tiempos eran apretados. Y cuando salió el eslogan, el riesgo es que te quieras quedar, digamos que Juliana Uribe, que era la cliente directa, lo aprobó de una, le encantó.
Después fuimos con Nati a presentarlo a Nubia Estela Martínez. Yo me acuerdo que arrancaba todo porque Juliana dijo, acá hay más de 9 afiches, o sea, acá hay una propuesta interesante y eso debería ser mucho más grande que 9 afiches. Y fuimos allá con Nubia Estela y toda la gente de ProExport a presentar y arrancaba diciendo, yo me llamo Alejandro Bermúdez y soy súper chistoso. ¿No me creen? Pues es normal que no me crean porque 1, no les he dicho un chiste, 2, no tienen contexto mío, 3, una persona hablando de sí misma, primero es egocéntrico y segundo no es creíble. Va a pasar exactamente lo mismo con esta campaña. Y salimos nosotros a decir, Colombia es X, Y, Z desde un punto de vista propio, o sea, un colombiano hablando de Colombia no es creíble porque lo hace en todo el mundo. Entonces, necesitamos que sea un tercero el que hable y bueno. Y después salir y venderle a la gente, pues eso que me parece que en cierta manera fue una genialidad y es, yo no me pongo a hablar de mí mismo, dejo que los que ya han venido y han vivido la experiencia sean los que lo hablen por mí, ¿no? Yo no voy a salir a decirte como colombiano, yo soy una chimba, no. Voy a dejar que los extranjeros que ya vinieron y se enamoraron de Colombia sean los que transmitan esa experiencia y eso le da una credibilidad muy distinta al mensaje. También hacíamos el ensayo y se acuerdan de la convocatoria de, bueno, listo, estamos asumiendo porque conocemos a una serie de extranjeros que viven acá, pero ¿esto es real o no es real? Hicimos una convocatoria, pusimos como un mail de Sancho, esa mierda se reventó, se explotó, más o menos, imagínate, hace 18 años, 17 años, de toda la gente que quería contar su historia, que quería contar que había venido a este país, que había venido por un periodo corto, por unas vacaciones, que había conocido a alguien, que había entablado relaciones con la gente de acá y que había decidido quedarse. Entonces, sí o sí, era contundente también lo que nosotros teníamos en la cabeza y como que la apuesta alrededor de, es que la gente sí viene y sí se quiere quedar. Y si te das cuenta, por lo menos a mí me sigue pasando cada gente que conozco de otro país, personas extranjeras que vienen a Colombia, después de 3, 4 días dicen, pucha, no me quiero ir a ninguna otra parte. Y yo creo que hoy sigue siendo una promesa igual de válida que en ese momento. Hay un lugar que nunca creyó en la palabra imposible. Un lugar donde los ríos quieren ser océano. Y el océano se cansó de la soledad. Por eso se unió a la cascada, la montaña, la cumbre nevada e incluso a otro océano. Un lugar donde el pasado convive con el futuro y donde la palabra infinito se escribe con colores sobre la playa, el monte, la selva y el cielo. Un lugar que desafía todos los días la imaginación. Un lugar llamado Colombia. La idea ya parecía estar destinada a ser grande, pero todavía faltaba terminar de escribir la campaña y producirla, y esto se convirtió en un reto inmenso. No, los tiempos fueron muy locos. Cuando ya quedó comprada la campaña, pues el lanzamiento era en la OMT, que fue en noviembre, creo que fue. Noviembre. Y entonces nosotros salimos a finales de septiembre o en octubre. La producción la hizo en ese momento OSA, llegó OSA, 2 directores que en ese momento eran pequeños, que era José María y Jaime. Chispas todavía era pequeño en esa época y fue nuestro DP. Y la mejor opción por los tiempos tan apretados era irse en una avioneta. Una avioneta para que si acabamos rodaje arrancábamos ya, no teníamos que esperar los vuelos y no había retrasos de vuelos, no sé qué. Pero pues la avioneta era de aquí, el primer destino fue San Andrés y de Bogotá a San Andrés fueron 7 horas y uno ya quería matarse, tirarse por una ventana de esa avioneta, o sea, y fueron 20 y pico de días, complejo. Lo que contaba ahorita Pepo era súper importante, o sea, sí sentíamos que el factor humano era esencial en esta campaña y pues por el tiempo no hubo momentos de ir antes a conocer los extranjeros. Ellos sí mandaban su testimonio escrito, pero no es lo mismo. Y el acuerdo con el cliente era, nos sentamos con el extranjero, conocemos su historia en ese momento, escribimos el comercial mientras setean la cámara y rodamos.
El primer comercial fue un caos porque no alcanzaron a responder a tiempo, entonces nos tocó en Providencia sentarnos con Julián Uribe con una cerveza y decirle, la única manera de que esto funcione es que confíes y hay muchos guiones que no vas a alcanzar a leer, pero toca así o toca así. Y la mayoría de guiones y piezas las vino a conocer la gente durante el lanzamiento, porque si no había tiempo de tener como ese feedback permanente, y si esperábamos feedback 2 horas, pues perdíamos el viaje a la otra locación. Eran 9 locaciones por todo el país, 9 comerciales, 3 videos institucionales largos. No, fue una locura. Se corrió mucho, pero sí había como mucho amor. La gente de verdad le creía mucho a la campaña, la daba toda, o sea, eran jornadas larguísimas, pero jornadas donde la gente no había conflicto, o sea, como que no había estrés. Obviamente, pues el estrés de la presión de llegar a tiempo, pero no había como un estrés general. La gente estaba trabajando con amor en esa campaña. Colombia. Uno nunca se imagina cómo es Colombia. El mar de verdad tiene 7 colores, donde los ángeles vienen de vacación. La belleza, la variedad de animales, la energía. Para hacer guiones escritos entre desplazamientos dentro de una incómoda avioneta y en medio de la adrenalina de la producción, hay que reconocer que los copies son de un nivel muy alto. Delicados, profundos, casi literarios, contundentes. Corrimos con la suerte, e insisto, que eran las palabras de los extranjeros que se habían quedado. Entonces, usaban unas frases, como unos adjetivos alrededor de la experiencia que estaban teniendo, del lugar donde se habían quedado, de la razón por la que no se querían ir, que eran también absolutamente mágicos. O sea, salvo Basile en Cartagena, el cierre del comercial que es, nos encontré los 2 amores de mi vida, Cartagena y mi esposa, es decir, unas cosas súper poéticas y de verdad eran reales. Entonces sí era el tema de llegar, oírlos, sentarse y empezar a construir de la mano juntos, pero entender que todo lo que decían, que todo lo que expresaban era un sentimiento absolutamente real de la situación y de la experiencia que estaban teniendo en ese lugar. Fue en 1968. Vine a hacer una película y conocí a los 2 grandes amores de mi vida, Jacqueline, mi esposa, y Cartagena, mi ciudad. Y con ambas vivo todavía. Es que le pasa a todos. La ciudad amurallada es misteriosa, mágica, fantasmagórica, llena de historia y de historias que se escriben todos los días. Ay, los colombianos, su cortesía, su alegría, sus mujeres. Si me preguntas por qué me quedé, porque aquí vivo como en una película. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Una campaña como esta trae consigo profundos cuestionamientos. Juan David Jaramillo, Chief Business and Operation Officer para Sancho BBDO, quien entonces era director creativo gráfico, nos plantea un reto y una responsabilidad importantes para los que trabajamos en comunicación. Precisamente como en la construcción de identidad en 2005 se lanza Colombia es Pasión, que es como el primer trabajo además muy fuerte que también hace la agencia. Estaba Pepo y Gio también ahí metidos muy fuerte, a ti también, Namari Miranda. Yo creo que ahí hubo un primer esfuerzo de poder dar un concepto de posicionamiento de identidad alrededor del Colombia es Pasión, ¿no? Que tenía unos elementos ahí importantes de calidez, de resiliencia, de emprendedores, que daba como un primer paso. Pero yo siento que lo que logró la campaña fue precisamente coger esa primera base de identidad y transmitirla en un nivel, de mi opinión, más potente, ¿no? Más disruptivo. Una de las cosas que nosotros estudiamos mucho en su momento y que lo seguimos estudiando cuando hablamos de turismo es que cuando uno está en el Ecuador, cuando uno es en un país del Ecuador, todo es muy parecido, ¿no? Todos tenemos aves, todos tenemos frutas, todos tenemos trópico, todos tenemos playas. Entonces, diferenciarse ahí es muy, muy difícil. Yo creo que lo que dice Pepo es clave, haber encontrado ese valor también en la calidez de las personas, es lo que precisamente ha hecho que las personas extranjeras lleguen y quieran volver, ¿no? Y ese yo creo que fue un cambio de narrativa muy importante y yo sí siento que hubo un cambio y un punto de inflexión con la campaña hacia futuro, ¿no? Yo sí siento que fue un momento de cambiar
icónicamente y narrativamente la manera en la que nosotros hablábamos de turismo del país. Y se siente y se ven los resultados de ahí en adelante, ¿no? Porque lo vamos a hablar como al final en términos de resultados. Desde ese punto cambia la manera en la que el país aborda el turismo 100%. Nosotros como industria tenemos una responsabilidad de dejar de hacer cosas informativas. Creo que hemos caído mucho en informar, ¿no? Ahí está el producto, esto es lo que es, este es el atributo, ¿no? Y se nos olvida como la parte memorable de la historia, ¿no? Y la memorabilidad es un concepto, en mi opinión, muy potente para poder hacer que las personas se acuerden de las cosas, ¿no? Y que sea llamativo y que sea diferente. Y siento que hemos caído en ser informativos. Y Nati lo decía ahora, yo creo que para que la memorabilidad pase, uno necesita clientes valientes, ¿no? Porque creo que necesita que del otro lado también haya un partner que diga, ¿sabe qué? Sí, arriesguémonos a hacer eso y lancémonos a tener una posición y seamos potentes en la manera en la que estamos dando el discurso. No se trata solo del RTV o el beneficio del producto, sino de realmente cómo generar un impacto, cómo cuento una historia distinta, cómo le meto storytelling. Y yo creo que ese es un componente importantísimo que a veces se nos olvida. ¿Existe una fórmula para hacer campañas tan memorables y tan exitosas como el riesgo es que te quieras quedar? Y si existe, ¿cuál es? Pepo y Gio, VPs creativos para Sancho en su momento, se animan a responder esta profunda pregunta. Es difícil uno pensar que la publicidad tiene memoria. Sí, de hecho no hay nada más efímero que la publicidad. No sé, el cine tiene memoria, la música tiene memoria, las artes gráficas tienen memoria. O sea, en realidad todo es muy efímero en la publicidad, ¿no? No es como que la gente dice, la campaña de solo los publicistas nos acordamos de algunas campañas, e incluso dentro del mismo gremio publicitario lo que uno ve es que muchas veces las nuevas generaciones no conocen el pasado, ¿no? La gente entra muchas veces como desconociendo mucho de lo que se hizo antes y a muchas de las personas que lo hicieron. Yo no lo juzgo, creo que es más como un poco la naturaleza del oficio nuestro, por lo mismo, por lo que estamos haciendo es publicidad, es algo más efímero, pero siento que hay cosas de la publicidad que trascienden cuando tocan la cultura de la gente, la cultura popular de las personas, ¿no? Entonces, ahí esas cosas se vuelven un poquito más trascendentales. O sea, digo, durante muchos años uno oyó, por ejemplo, frases como hoy tengo un día chocolate sol y trascendían y se heredaban a personas que nunca vieron la campaña, que se lo oyeron a sus papás y entonces los chinos también lo repetían, ¿no? El día chocolate sol o que dura más que un bombril. Esas cosas que trascienden y pegan en la cultura popular pues son más duraderas en el tiempo, a pesar de ser publicidad, ¿no? Pero duran más en el tiempo. Hay cosas en la publicidad que ya lo mencionaban todos y es cuando entran en la cultura, ¿no? De hecho hay cosas que la gente ni siquiera sabe que viene de la publicidad. Hoy en día el Pico y Placa, por ejemplo, que es otra obra maestra de Sancho, pero siento que la fórmula que concreta este hito en Colombia de la publicidad es que a un momento complejísimo tiene una respuesta brillante, ¿sí me entiende? Y eso como que genera esa explosión grandiosa, pero la frase es mega brillante, ¿sí me entienden? No puede haber otra frase más brillante y más memorable. Nosotros nacimos con frases brillantes como hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿sí me entiende? ¡Jue madre! Y yo recuerdo que uno decía, güey, madre, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros ser parte de una cosa de esas? Y nos pasaron, ¿sí me entiende? Entonces, creo que la publicidad, cuando logra tocar la cultura en ese momentum, pues pasa lo que pasó en esta campaña, que es cuando los astros se unen, ¿no? El equipo inicialmente ni siquiera tenía idea de qué iba a pasar. Pidieron 8 afiches y vean lo que termina. Pero pues, creo que eso es lo lindo que tiene esta campaña, que tiene nuestro oficio, que a veces recibimos, que lo hemos visto en otras campañas, como que nos pidieron, oiga, necesitamos que le regalen
café y unos volantes y a los taxistas y wow, nacen otras cosas, ¿sí me entiende? Entonces, esta campaña creo que es la prueba de por qué uno se queda en el oficio. Porque, uy, qué chévere hacer parte de estas cosas, ¿no? Eso genera mucha emoción y de verdad, cuando uno lo recuerda, es wow, de verdad que pasen esas cosas maravillosas. Vale la pena revisar los resultados de esta campaña desde otra óptica, porque esta campaña trasciende las cifras para llegar a los sentimientos y lograr cambios, como bien nos lo cuenta el equipo. Yo creo que a corto plazo fue una de las campañas más exitosas en las que hemos trabajado. O sea, la intención de venir a Colombia creció, los viajes a Colombia se empezaron a ver de una manera distinta, la percepción del país se hizo mejor y más grande. Todo el tema de PR y de los titulares, digamos, orgánicos en los medios locales y los medios de afuera, yo creo que puede ser también lo más grande que se ha hecho. Es decir, todo el mundo hablaba del riesgo, de también la valentía, algunos en crítica negativa, otros en cosas más constructivas. Y esta además que era una campaña de turismo dirigida, digamos, al turista internacional, trascendió también a los otros ejes de ProExport, es decir, la inversión extranjera en Colombia, las exportaciones, la imagen del país. Todo el mundo hablaba del riesgo alrededor de todas las temáticas. A largo plazo, que un poco también era lo que preguntabas ahora de, bueno, digamos que la gente se acuerda, sí, mucha gente se acuerda, mucha gente tiene como referencia alrededor de esa campaña, aunque pues no es fácil mantener un concepto que ya no existe. ProExport, que ahora es ProColombia, sigue adelante, digamos, con nuevos conceptos que ponen a la marca en un lugar distinto al que tuvimos en ese momento, pero fue como si hubiesen juntado todas las cosas buenas y todas las mediciones, además alrededor de comentarios de la gente. Ustedes hoy miran uno de los videos cualquiera y son nacionales, internacionales, o sea, los comentarios son gigantes. Por eso creo que sí, desde ese momento lo que hicimos fue generar una campaña de contenido que hoy en día nos soñaríamos poder tener. Hay unos datos que son muy interesantes y en 2008 recibíamos más o menos 2.3 millones de turistas. Hoy estamos recibiendo 6.7 millones de turistas. Somos el tercer país latinoamericano, después de México, obviamente, que es un monstruo. Somos el tercer país latinoamericano en términos de turismo. Eso es muy importante. No quiero decir que estos resultados tienen que ver con la campaña, pero en mi opinión sí fue un punto de inflexión fuerte ese punto. O sea, sí fue un momento, desde ese punto nosotros lo que vemos es crecimientos y crecimientos en términos de turismo. Hoy el turismo en Colombia representa el 4.5 del Producto Interno Bruto. Eso es muy grande, ¿sí? Y yo sí creo que fue un momento clave para poder contar una historia diferente, para entender que era un negocio también bueno para el país, que podía traernos prosperidad a futuro, y yo creo que eso es muy bueno. Nosotros una de las cosas que hicimos, que yo creo que todos se acuerdan, es que parte de lo que tenía toda la plataforma era también crear un nuevo estándar de turista, ¿no? Porque hasta el momento llegaban muchos mochileros, pero teníamos que crear un nuevo estándar de turista más arriba y se empezaron a crear las primeras plataformas de lujo, ¿no? Los primeros hoteles boutiques, los primeros recorridos de lujos del país, el turismo de golf, por ejemplo, se empezó a volver un producto importante, el avistamiento de aves como en alto nivel, y yo creo que son cosas que hoy son heredadas de todo el trabajo que se hizo en su momento, tanto con ProExport como con la agencia y con este equipo, y hoy hace parte de lo que el país promueve en términos de turismo. Y mire que hay de esos resultados que no son necesariamente cifras, pero que son como esas cosas colaterales que a todos también nos pasaron y eran una chimba en ese momento, que le mandaba a un amigo, oiga, estoy en el aeropuerto de tal marica, y le mandaba la foto de la campaña y uno decía, no, puta, en el aeropuerto en Nueva York y una valla así gigantesca de Colombia y de la campaña. Esas vainas no tienen cómo pagarse, y sí, eso no tiene precio literal, porque son vainas que usted dice, no solo el orgullo de ver una campaña de la que uno hacía parte, verla publicada afuera, sino que además llevar el nombre de Colombia, eso tiene un nivel emocional muy grande y muy alto. Yo siento que los que tuvimos que ver con esta campaña
aprendimos a ver lo valioso que es este país desde otra perspectiva. Y yo particularmente me terminé de enamorar de este país recorriendo pueblitos, descubriendo que en el Huila hay un pueblo embrujado, sentándonos en una duna en La Guajira, viendo delfines rosados desde el Amazonas, la verdad. Pero adicional a eso, conociendo a la gente, ¿no? Yo creo que cuando uno hace como una inmersión en el país y conoce a las personas de verdad y se da cuenta el talento tan impresionante que tenemos de este país tan bueno que se lo llevan como chuy. Yo creo que tenemos un país con una riqueza más allá de lo que uno se imagina. Como que si uno se diera la oportunidad de conocerlo un poco más, de adentrarse un poco más en lo que realmente somos como país, creo que uno rompería una barrera del gobierno, de la coyuntura, de la política, de la situación, y creo que uno entendería que somos más los que estamos acá dispuestos a trabajar por este país, porque pues en mi opinión el progreso lo traemos nosotros, las personas que trabajamos en este país, los que nos levantamos todos los días a hacer que pasen cosas, más que los gobiernos, más que las políticas, más que las coyunturas, somos las personas las que movilizamos este país. Y yo creo que entender esa responsabilidad que tenemos todos de hacer que el progreso pase es tremendo, y ojalá la gente entendiera eso desde el contacto con el mismo país que tenemos, ¿no? Que es espectacular. Y para mí eso es lo que debería reconectar otra vez a esos que se quieren ir con una cosa que no deberían dejar o que deberían poder seguir trabajando, así sea desde lejos, pero trabajar por este país sí que va a ser una delicia, la verdad. Pero vea que hay otras campañas que nos han dejado ver esos fenómenos que tienen que ver con lo que en algún momento en Sancho fue una bandera y era mover, ¿no? Mover de un punto A a un punto B. Y creo que esta campaña es un ejemplo de eso, ¿no? De mover a la gente de un comportamiento a otro, de una percepción a otra. Por alguna razón que tal vez solo comprenda el universo, aquí estamos. Nacimos en Colombia. Esta tierra nos vio crecer y nos ha mostrado cosas que no podríamos haber visto en ninguna otra parte. Ser colombiano es una sensación especial y cada uno de los integrantes de este grupo lo siente a su manera. Creo que ser colombiano para mí significa levantarme todos los días con ganas de comerme el mundo. Eso es. Yo creo que colombiano es el que nace en un lugar y se muere en un lugar mejor. Es un personaje que se supera, es el país de la superación. Eso, Colombia es eso, es berraquera, es ganas de ir adelante. Uno donde sea que uno vaya, siempre que hay un colombiano, ese es un buen trabajador, ¿no? Afuera en el mundo nos reconocen por eso. Y prueba, pues son personas como hoy Chuy, que vive afuera y que trabaja y que de cierta manera, simplemente siendo colombiano, deja el nombre de Colombia en alto, ¿sí? Simplemente haciendo lo que él sabe hacer bien, que es camellar y hacerlo literal con berraqueras. Yo creo que es empuje, ¿no? Yo creo que somos un país de personas que somos trabajadores y que vemos el mundo con optimismo. Yo creo que eso es muy bueno. Yo creo que vale la pena seguir viendo eso. Ojalá pensáramos más así y ojalá sumáramos más ese sentimiento hacia movilizar cosas buenas por todos, creo, ¿no? Lo que decía Pepo, como en la manera de trabajar y en general en todo en la vida, el colombiano sí es muy distinto, pues, no solo al mexicano, sino en general a todo el mundo. Como que no entiende el no. Y siempre que le dicen no se puede en el trabajo hacer esto, o no se puede en la vida hacer esto, o no se puede lograr esto, busca la grieta y por esa grieta se mete y hasta que le demuestra al mundo que se puede. Yo creo que eso sí define a los colombianos que uno quiere y a los que destaca en la vida. Me gusta este tipo de colombianos que dedican parte de sus vidas a construir país, a dejar nuestro nombre en alto. Natalia, Chuy, Juan David, Pepo, Gio y todo el equipo que participó en la campaña El riesgo es que te quieras quedar. Una campaña que convirtió eso, el riesgo, en una invitación abierta al mundo a enamorarse de una Colombia capaz de robarle el corazón a cualquiera. Ser colombiano tal vez es una combinación increíble de muchas cosas, porque es alegría, pero también tristeza, es orgullo y humildad, es ingenuidad y algo de malicia,
Es gozarse los carnavales, la danza y la música. Y también es estar en silencio, alejados y cada quien en lo suyo. Es selva, llanuras, desiertos y también ríos y montañas. Todo junto, en un mismo punto, moviéndose y transformándose. Es casi como el nombre de esta gran película. Todo en todas partes al mismo tiempo. Soy Carlos Portela y por este tipo de historias es que me gusta esto de ser colombiano. Gracias por acompañarnos en este episodio de ¿En qué diablos estaban pensando? Visiten nuestro sitio www.copu.media/podcast y www.portelamb.com. Recuerden seguirnos en Instagram @copu y @portelamw. Nos escuchamos pronto. ¿En qué diablos estaban pensando? Es una idea original de Copu, Portela Media Band y Nicolás Nieto. Producción ejecutiva a cargo de José Sopó, Rodolfo Velázquez, Marina Dávila y Venus Estupiñán. Investigación y desarrollo, José Sopó, Rodolfo Velázquez y Carlos Portela. PR, Juan David Rojas. Guión, Luis David Parra y Carlos Portela. Producción, musicalización y mezcla, Carlos Echeverry y Carlos Portela.